Qué bueno es que podamos pasar este tiempo juntos como iglesia y como cada miércoles vamos a pasar un tiempo reflexionando en la palabra del Señor. El día de hoy me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Vamos a reflexionar de los versículos 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero ese es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de sus días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y el título de la reflexión para esta noche es, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vamos a estar reflexionando en esta frase que dice nuestro Dios. Y una persona mucho más inteligente que yo, al reflexionar acerca del pecado, llegó a la siguiente conclusión. Dice, detrás de cada error intelectual, de cada emoción destructiva como la ira, los celos o el odio, y detrás de cada comportamiento dañino hay una falta de conocimiento o una negación o una elección o una negación por un momento de quién es Dios, cuando decidimos olvidar por un momento quién es Dios. Y estoy de acuerdo con esta idea porque lo experimento yo mismo. En mi mente puedo saber que Dios es santo, que Dios es misericordioso, que Él es soberano, que Él es sabio, pero cuando decido pecar es porque por un momento olvido quién es Dios o voluntariamente decido olvidarme de quién es Él. Cuando decido decir una mentira, olvido la misericordia de Dios, que me recuerda que soy aceptado por Él a pesar de quién soy en verdad. Lo olvido y prefiero aparentar ante los demás algo que no soy. Ahora, en este texto en Jeremías, que es muy importante porque nos habla acerca del pacto de Dios, pero no de una manera general, sino nos introduce el tema de algo que denomina el profeta el nuevo pacto. Son solo 4 versículos en este capítulo 31, pero resumen de manera perfecta de lo que trata este nuevo pacto. Vean lo que dice el versículo 31. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Todas las veces en la Biblia en las que Dios se ha relacionado con su pueblo, ha sido a través de una relación de pacto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un pacto? Tenemos que empezar sabiendo qué es un pacto. Y un pacto en la Biblia es un vínculo que crea una relación muy particular. Por un lado, es una relación más íntima y personal que una relación basada únicamente en un contrato legal. Un ejemplo de un contrato legal lo podemos ver cuando ustedes firman un contrato laboral, cuando van a pedir un trabajo y firman un contrato. Ahí ustedes se comprometen a realizar ciertas funciones y su empleador se compromete a pagarles y darles ciertas prestaciones por esos servicios. Bueno, pues un pacto es mucho más íntimo y personal que un contrato laboral. Por otro lado, un pacto es mucho más durable, fuerte e incondicional que una relación basada únicamente en afecto personal y sentimientos. En nuestra cultura vemos a personas que están en unión libre, viven juntas, duermen juntas por un tiempo, pero cuando los sentimientos se esfuman, cuando ya dejan de sentir cariño el uno por el otro, se separan como si nada. Un pacto es mucho más que eso. Un pacto en la Biblia es una mezcla impresionante entre la ley y el amor de Dios. Es una relación personal más íntima y más personal porque es legalmente vinculante. Porque en una relación de pacto puedes confiar en la otra persona porque se ha hecho una promesa y la promesa es ser fiel, ser atento, ser amable y ser amado a pesar de las circunstancias y a pesar de los sentimientos. Es una mezcla impresionante de la ley y el amor de Dios. Ahora, el ejemplo más claro que tenemos en nuestra cultura, en la humanidad, de lo que es una relación de pacto, es el matrimonio,
que incluso se le conoce como pacto matrimonial. Dios mismo está dándonos ese ejemplo en el versículo 32. Vean lo que dice. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. El matrimonio es una mezcla impresionante de la ley y el amor de Dios. En nuestra cultura hay algunas personas que piensan que no necesitan de un contrato para unirse sentimentalmente con alguien. Mi pregunta hacia esas personas sería, si realmente amas a esa persona, como dices que lo haces, ¿qué te impide hacer un contrato legal con ella? Si no lo deseas hacer, entonces deberías de cuestionar el amor que dices tener por esa persona. Es muy probable que no la ames y que en lugar de eso solamente deseas usarla para tu beneficio. En el pacto matrimonial correctamente entendido, puedes confiar en la otra persona porque se ha hecho una promesa. Y la promesa es ser fiel, ser atento, ser amable y amar a pesar de las circunstancias y a pesar de los sentimientos. Regresando a nuestra relación con Dios, la Biblia siempre nos dice que cuando Dios se relaciona con su pueblo, siempre lo hace a través de un pacto. Si nos vamos desde el principio con Adán y Eva, Dios les dijo, ustedes harán esto y aquello y yo haré esto. Hay un lenguaje de pacto. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, hizo un pacto con ellos en el desierto, en el monte Sinaí. Déjenme tomar un poco de agua. Entonces vemos cómo siempre el pacto ha sido una mezcla homogénea entre la ley de Dios y el amor. Siempre hay una instrucción y siempre hay una promesa. Esto debe de recordarnos que el Dios de la Biblia no es unidimensional. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas piensan que Dios es solamente de una forma. Algunos piensan que Dios es un Dios solamente de reglas morales, las cuales debemos seguir, y si no lo hacemos, entonces, ¿qué? Seremos castigados. Hay otros que piensan que Dios es un Dios de amor, que sí, nos da recomendaciones de cómo debemos vivir, pero no pasa nada si no las cumplimos. Nos acepta a pesar de la forma en que vivamos. Es un Dios que ama a todos. Esos dos puntos de vista son las de un Dios unidimensional, pero ese no es el Dios del pacto. El Dios del pacto, por definición, es un Dios de reglas y es un Dios de amor. ¿Se dan cuenta? Es mucho más complejo de lo que pensamos. Y el acertijo aquí es, ¿cómo Dios puede amarnos a pesar de que no podamos cumplir su ley? ¿Cómo es que Dios puede amarnos y perdonarnos a pesar de que nosotros no podamos cumplir su ley? La respuesta es un nuevo pacto. Vean lo que dice de nuevo el versículo 31. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Aquí en esta última frase se refiere al pacto mosaico, es decir, el pacto que hizo Dios con Israel en el desierto después de liberarlos de la esclavitud en Egipto. Si queremos entender el nuevo pacto, tenemos que entender primero el pacto mosaico. En este pacto Dios trae a su pueblo al monte Sinaí y les da dos cosas. ¿Qué les da? Les da los 10 mandamientos, pero también, a muchas personas se les olvida esto, también les da las instrucciones para construir el tabernáculo de reunión. ¿Qué es esto? De nuevo, es una mezcla de la ley de Dios y de su amor. Por un lado, les da las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Moisés presenta esas tablas al pueblo y les dice, estas son las instrucciones de cómo deben vivir. Esta es la ley de Dios. Por otro lado, Dios les da las instrucciones para construir el tabernáculo. ¿Qué pasaba en el tabernáculo? ¿Qué hacían los israelitas en el tabernáculo de reunión? Los sacrificios. La ley mosaica no dependía del desempeño del pueblo, ya que Dios sabía que debido al pecado que había en el corazón de su pueblo, ellos no podían cumplir con la ley y por lo tanto el pueblo necesitaba una forma de expiar su culpa y ser perdonados.